Bueno, hermanos, recuerden que una parábola es una historia tomada de una situación de la vida real, que es lo que los hacen entendibles. Son cosas comunes que experimentamos. En esta ocasión, veremos la parábola del hijo perdido. Bueno, una de las historias que Jesús contó, y es entre un hijo y su padre. Es una historia tomada de las relaciones de la vida real. Si somos padres, podemos entender esta parábola. Recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron: oiga, ¿por qué usas parábolas para hablar con la gente? Y recuerden, hermanos, que nos dijo, y lo vimos ya hace unas semanas, para permitirnos entender los secretos del reino del cielo. En esta ocasión vamos a entender el corazón del Padre. Yo sé que el Día de los Padres se acerca, pero les toca un sermón antes. Esta parábola nos va a enseñar hoy cómo este hijo pródigo, perdido, que malgastó su herencia, cómo llegó a tocar fondo, cómo le educó la escuela de la vida, es decir, la escuela de trancazos duros, especialmente porque se había apartado y se había ido lejos del Padre. La intención es que nosotros lleguemos a entender lo que son algunos principios del reino tan importante como el arrepentimiento y cómo el Padre en su misericordia nos recibe, no importa lo que hemos hecho, no importa qué tan lejos nos hemos ido, no importa el tiempo que hemos estado apartados. El Señor nos va a revelar en lo que es esta parábola su corazón. El mensaje central del Evangelio es amor. Amén. Es amor, hermano. Entonces vamos a leer y nos ponemos de pie lo que se encuentra en Lucas 15. Yo voy a leer un poco antes que lo que está aquí. Lo voy a dejar que ellos lo dejan ahí. Pero dice, y recuerden que la semana... Go ahead and leave it on the verse that you had there, please. I'm just going to read ahead, guys. Or before. And we'll move to this one. En Lucas 15, 17, y lo que vimos un poco, quiero empezar con lo que vimos la semana pasada, y donde terminamos. Recuerde que este hijo pródigo cayó con tanta fuerza que le hizo entrar en razón. Es decir, que los trancazos estaban tan fuertes que salió de su locura. ¿Recuerdan? Entonces, él empezó a reflexionar sobre lo bien que lo tenía antes de su rebelión, antes de partir, antes de irse de casa, ya en circunstancias muy difíciles, es decir, hasta muerto de hambre, llega a finalmente entrar en razón. Es decir, que le llegó otra vez el buen sentido de entender. Y dice el 17, no lo tengo ahorita, pero porque estoy haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, mira, las cosas empiezan bien,
cuando de repente empecemos a decirnos entre nosotros mismos, es decir, en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, en reflexionar, empezamos a mirar hacia atrás de nuestros errores, de cómo nos equivocamos y también entender la necesidad de regresar, volver al Padre. Ese concepto se llama arrepentimiento en la Biblia. Un cambio. Entonces, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero, sirviente. Y en versículo 20 dice, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Versículo 21 dice, y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y ahí es donde lo vamos a dejar porque el hijo mayor es para la semana que viene. Vamos a pedir al Señor su bendición sobre el sermón. Amén. Padre Celestial, gracias Señor, porque a través de esta parábola, a través de esta historia que nos contó Jesús, vamos a aprender más del cielo, más de tu reino, pero más importante, vamos a aprender de tu corazón y cómo funciona la relación que tenemos contigo. Gracias, Señor. Pedimos tu protección en esta mañana. Pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo todo esté en sus manos para guiarnos y para enseñarnos. Queremos salir de aquí diferente de cómo llegamos. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, en esta parábola hay un principio importante y se encuentra en el versículo 20, cuando habla de que entonces regresó a la casa de su padre. Su regreso, el cómo y el por qué ya lo sabemos, por lo que vimos la semana pasada. El punto clave de esta parábola se encuentra aquí y como les dije hace un momento, se trata de su arrepentimiento. Es decir, que volvió a casa, regresó a su padre. Y aquí, hermanos, tenemos uno de los puntos más importantes del Evangelio, que nos dice, aunque nos hemos rebelado contra
el Padre Celestial, siempre hay segunda oportunidad. Siempre hay tercera oportunidad. Cuarta oportunidad. ¿No es cierto, hermanos? El arrepentimiento significa un cambio. El arrepentimiento significa la confesión de nuestros pecados. No podemos recibir a Cristo como Salvador si no entendemos que necesitamos un Salvador. Amén. Y que está disponible a recibirnos, pero hay la manera correcta de poder acercarnos a Él, de volver, de regresar a casa de nuestro Padre Celestial. Y es siempre que lo que vimos, que volvemos en sí, llegamos a una conclusión, reconocimiento de que estamos equivocados, que hemos pecado contra el cielo y contra, en este caso de la palabra, contra el Padre. No puedes tomar un paso hacia el reino sin primero reconocer que tienes que dar la vuelta. Tienes que llegar a la conclusión en reflexionar que todo está y es mejor ahí con Él y en su presencia. Que lo has ofendido, lo has insultado, es lo que pasó aquí. ¿Te recuerdas que la semana pasada dije, es curioso cómo el padre, cuando el hijo pidió su herencia, aún todavía vivo y sano, pide lo que debería ser algo que sucede cuando un padre muere? No lo entiendo, la verdad, pero llego a la conclusión que el padre le concedió su petición porque tuvo en mente que tenía que aprender una lección. Y aparentemente sí lo conoció suficiente, porque el Señor conoce cada detalle de nuestras vidas, y si pedimos nuestra libertad, lo permite también. Pero se equivocó, y llega a tocar fondo, y llega a recuperar su sentido, lo que realmente estaba pasando. Pues estaba muriendo de hambre, estaba trabajando entre los cerdos. Y siendo judío, ya vimos la semana pasada que no puede estar más bajo. Ya aún tenía ganas de comer lo que alimentaban a los cerdos. No me puedo imaginar llegar a ese punto. Pero él entonces tomó decisión de un plan de acción, porque es no solamente necesario reflexionar, no es solamente considerar que has pecado contra el Señor, contra tu Padre Celestial. Tienes que tomar acción. No es un simple llegar en la cabeza a racionar. Muchas veces tenemos pensamientos de hacer lo correcto, pero no es lo correcto hasta que lo actúes. Y es lo que hizo. Regresó a casa. Y fíjense, dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Una de las cosas que pensó el hijo, y lo vimos hace un momento, que bueno, estoy dispuesto a llegar y pedirle perdón y que me aceptara como sirviente. Tal vez, no sé, porque no nos dice, pero posiblemente pensaba que podía
devolver lo que había perdido en trabajar por el Padre. Pero era mejor ahí como dice aquí, jornalero, siervo. Era mejor así que donde estaba. Ellos comen bien, ¿verdad? Entonces aquí nos enseña que al regresar a casa, arrepentimiento, pero también nos enseña y nos muestra humildad. Es que para regresar a casa tienes que comer tu ego. Tienes que reconocer que el arrepentimiento requiere de tu parte confesión. Se da cuenta que posiblemente no va a ser recibido como hijo, más bien la ley de Moisés permite apedrear a hijos rebeldes. Es un riesgo regresar a casa, pero no, también. Creo que en el fondo de su corazón sabía y conocía a su padre. ¿Quién era? Que era un buen padre. Por lo menos le llego y me acepta como siervo. Entonces, no tiene nada que ofrecer, excepto una vida de servicio. Y está preparado. Fíjense cómo piensa. Está preparado para caer a sus pies y encontrar perdón y misericordia, aún como siervo. Y esto es exactamente cómo funciona la conversión. Terminamos con la vida vieja con la esperanza de una vida nueva. Y es lo que sucede cuando confesamos al Padre y tenemos fe en Jesucristo. Ya no somos los viejos, somos nuevos criaturas en Cristo. Esa es la esperanza que tienen. Me gusta mucho porque es aquí donde vamos a enfocarnos ya en el Padre. Ya entendemos la situación con el hijo perdido, el hijo pródigo, el hijo que malgastó su herencia. ¿Ya estamos bien con él? Entonces voy a moverme a ver un ratito quién es este padre. Dice, para empezar, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lo vio de lejos. Aquí Jesús describe al padre como esperando a su hijo. Amén. Hoy pudiéramos hasta tener nuestros, ¿cómo se llaman los? Binoculares. A ver. Ahí viene alguien. No es mi hijo porque está bien gordito. Y chaparro. Es que conoce al hijo. No, ahí viene. No, este es güero. No es mi hijo. Te vas a dar cuenta, ¿no? Este no es, le falta cabello. Ahí viene el hermano Cigala y dice, no, está bien guapo para ser mi hijo. ¿Te das cuenta cómo el padre lo vio llegar? ¿Cómo es que lo vio llegar? Porque lo estaba esperando, hermanos. Pacientemente lo estaba esperando. Que un día lo iba a ver regresar. Ahí está el corazón del Padre. Y vemos aquí, tal vez en esta ocasión vio su silueta, así se dice, por tan lejos, y tal vez el sol estaba detrás de él y no lo pudo ver bien, pero pudo ver la forma de su ser, de su imagen, ¿no? Y reconoció tal vez cómo caminaba.
Depende, ¿no? Todas esas cosas conocemos de nuestros hijos. Sí, amén. Claro que sí. Cada detalle conoce el Padre de ti. Y yo les dije la semana pasada que Él posiblemente, porque no lo dice, pero es una deducción de mi parte, que lo permitió salir y le dio su herencia con la idea de que lo iba a malgastar y que iba a tocar fondo y entonces iba a regresar. Y son esas lecciones en las cuales nuestro Padre Celestial todavía hoy trata con nosotros así. Vimos en la conferencia hablar un ex mafioso. No se sale de la mafia así nada más, porque juras con sangre que vas a ser fiel y defender tu grupo. Bueno, este era hijo de un mafioso también en Nueva York, en Brooklyn, y hablaba de que cómo al salir, después de 10 años en la prisión por haber hecho cosas que él mismo ayer dijo, no, son cosas horribles que hice, pero nunca nos dio detalles, ¿verdad, hermano Segala? Después de 10 años salió, pero le dan condiciones. No puedes asociarte otra vez con ese mismo grupo. No puedes hacer esto o aquello. Y si lo haces, te metemos otra vez al bote. Y él, bueno, no pudo evitar, y dice que fue un error de su parte, pero se encontró otra vez con esas personas de la mafia. Y bueno, los federales, el FBI, lo encontraron haciendo lo que no debiera y lo metieron otros 4 años en la prisión. Y les dice que, ay, cómo le cayó fuerte. Dice, 4 años más de mi vida ahí. Mientras todos los asociados los mataron. No el gobierno, los otros mafiosos, los dos bandillas, diremos, ¿no? Carteles se andan matando. Y él sobrevivió. Y dice que entre las 50 personas que él conocía que estaban en el grupo que manejaba su papá, 49 estaban muertos. Y él todavía vivía porque lo metieron en la prisión aislado. Nadie lo podía matar. Y reconoce y nos dijo que Dios permitió que pasara por esa dificultad y regresara a la cárcel. ¿Para qué? Para salvar su vida. Y hoy dice, soy predicador del Evangelio y estoy tocando miles de vidas. Bueno, el Señor sabe a dónde llevarnos para enseñarnos la lección. Eso es lo que sucede aquí. Lo permitió alejarse. Lo permitió salir y ir lejos y perder todo. Me ha pasado a mí y tal vez a unos de ustedes, en donde has llegado a lo más bajo y has preguntado, ¿por qué, Señor? Porque te estabas protegiendo, porque te estaba salvando, porque te estaba enseñando para que pudieras ser útil un día por mí. Entonces, hermanos, miro mi vida por atrás y todo lo que ha sucedido y hoy te declaro gracias a Dios porque soy el hombre que Él quiere que sea por esas experiencias y no quiero alejarme de Él nunca. Porque es mejor en la casa de mi Padre. Porque Él es bueno. Sí, hermanos, son difíciles. Sí, hermanos, es doloroso tener un hijo rebelde. Pero llegamos a entender de la compasión del Padre
que reconoce lamentablemente la condición de su hijo y lo espera. Va a regresar. Si perteneces al Padre, vas a regresar. Te vas a arrepentir y tal vez te cueste. Pero la sabiduría del Señor es perfecta. Él sabe lo que está haciendo. Y ya no tienes y no debes de preguntarle por qué. Nada más hay que saber esto. Lo que permite que pases en tu vida, todo sirve para el bien de los que aman a Dios y han sido llamados según su propósito. Y el día que ya no te quejes y confías en Él, y aunque no entiendes y te quedes callado o callada, es cuando Dios te da la promoción. Amén. Lo que vemos aquí. No se queda perdido. Regresó a casa. ¿Y quién lo estaba esperando? El Padre. Y nos dice aquí que cuando lo vio de lejos, eso me gusta mucho. Porque la verdad, hermanos, es que estamos lejos cuando nos rebelamos contra Dios. Es una distancia. Si Él no nos mira de lejos, nunca llegaremos a casa. Él ahí estaba esperando pacientemente. Y es paciente el Señor. Ha sido paciente conmigo. ¿Qué tal contigo? ¿Cómo te ha ido en ese departamento? Él tiene que ser paciente, porque dice Pedro que la paciencia de Dios en su epístola es la salvación. Por eso cuando se estaban burlando del mensaje de la iglesia primitiva, decían, ay, ¿dónde está su venida? Pues como que ya se tardó. Que no viene el Señor. Y dice que Pedro, hermanos, llegada que la paciencia de Dios, el esperar de Dios es la salvación. ¿Qué tal si no hubiera esperado un día más del día antes de que tú fuiste salvo? ¿Qué tal, hermano Cigarra? ¿Qué tal si Jesús hubiera venido el día antes de que tú te arrepentiste? Quedas afuera del reino. ¿No? La paciencia de Dios es la salvación, porque nos esperó como este padre cuando lo vio de lejos llegar, dice que lleno de amor. Aquí vemos la respuesta por qué corrió. Y la respuesta obvia es porque lo amaba. Y estaba ansioso de mostrarle ese amor y restaurar la relación. Eso es lo que nos dice esta parábola. Es un Dios de amor y es un Dios de restauración y lo quiere mostrar. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y el beso es señal de ternura. Recuerda que Jesús fue y recibió un beso de Judas. En ese caso lo traicionó. Pero cuando recibimos ese beso de nuestro Padre Celestial, es un abrazo de que bienvenido a casa, donde perteneces. Amén. Yo sé que la cultura hispana, mire, yo tengo amigos que son gringos y amigos que son hispanos. Siempre los hispanos, y aún aquí en la iglesia, cuando se ven, se dan el beso así de cachete. ¿Qué significa? Te recibo, te reconozco.
amigo, amiga, hijo, hija. No es así en la cultura americana. Y muchas veces si tú lo haces como hispano o hispana a un americano, se ponen así como, ¿qué estás haciendo? Quítate de encima. ¿Qué pretendes? Las culturas son diferentes, pero un beso en la cultura de los judíos significaba algo muy importante, que eres recibido, que eres bienvenido. Entonces, no solamente le da un beso, pero le da un abrazo. Un abrazo es también una señal de que fue aceptado. Somos aceptados. No por quienes somos nosotros. Este amigo aquí, tal vez hablando de perfume, ¿no? Es lo que dijo Raquel. Y este amigo me imagino que olía a cerdo. Perdóname. Si estás en esa condición de pobreza, yo me imagino que no se había cambiado de ropa por un buen tiempo, que ya estaba hasta duro. No queremos ponerle la verdad a la verdad, hermano. Pues no, el Señor lo recibió y la canción que hicimos hoy, ven cómo estás, ¿no? No te tienes que preparar o no te tienes que bañar o nada. Simplemente reconozca, yo necesito regresar a casa y a hoy. Y el Señor nos recibe así, donde estamos. Aún vemos aquí que no tuvo problemas en abrazarlo y besarlo. Me encanta esto. Y lo hace porque lo ama. Ahí lo dice, lleno de amor y de compasión. Tuvo compasión para él. Cuando alcanza al hijo, pues el padre corriendo al hijo. Y según lo que leí, en esa cultura de los judíos, los papás no corren. Pues eres una persona de dignidad. Tú no tienes que correrle a nadie. Él no le importaba. Entonces, estaba tan lleno de alegría por el regreso de su hijo que ni siquiera le deja terminar su confesión. Mira lo que dice el siguiente versículo. Porque es el hijo primero que habla. El padre muestra su amor y su compasión en acciones. Ninguna palabra. El hijo tiene que confesar. Y lo hace. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Fíjense que, mira el versículo 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica. Quiero que se den cuenta, hermanos, que el padre no lo deja terminar su confesión. De inmediato pide la mejor túnica, pide anillo, zapatos, que maten al becerro gordo, una buena carne asada, hermanos. No es cualquier celebración, ¿verdad? Hasta arriba va a haber. Fíjense, hermanos, nunca le cuestiona ni le da un sermón. Nunca le dice, te lo dije. Qué increíble.
En cambio, lo perdona incondicionalmente y lo acepta de nuevo en la comunión familiar. Sin culpa, sin condena, sin críticas, sin retribución. Solo perdona y reconcilia. Wow. Una cosa importante, hermanos, es reconocer que nuestra relación con el Padre Celestial no tiene nada que ver con que si somos dignos. La clave es que Él es digno. Y fíjense, como cristianos, ordena a los sirvientes que traigan la mejor túnica. Y yo me imagino que si es la mejor, entonces es la suya. Que traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Nos cambia de ropa. Es decir, nos ponemos la justicia de Dios. Es un lugar de honor. Es una señal de aceptación del Hijo pródigo. Fíjense, hermanos, lo que está sucediendo aquí es dignidad donde no lo merecemos. Nunca me digas, hermanos, que conoces de esa dignidad, que lo has recibido, ese amor y esa misericordia de Dios, y no tienes esa misma dignidad para los prójimos. Siempre hay respeto, siempre hay confianza y amor en relaciones cristianas. No importa la persona que viene indignamente, hay siempre perdón y restauración, y que lo podamos entender, se llenará este lugar. Porque allá afuera no tienen dignidad. El mundo no te da esa honra, ese honor. Solamente lo encuentras en Cristo. Amén. Y en el Padre Celestial. ¿Te das cuenta que no dice nada así como que te lo dije, niño? No. Ni una sola palabra, porque dice Romanos 1 que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No tienes que vivir con culpa, tienes que vivir con las consecuencias de tus acciones según en la presencia del Padre. Va a haber consecuencias tal vez, porque siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Bueno, es la pastilla que uno tiene que tomar. En este caso, este niño regresa, hijo regresa y el papá lo restaura y establece que es verdadero heredero, porque el anillo simboliza eso, autoridad familiar. Cuando iban al mercado tenían que firmar contratos, era el anillo que usaban para imprimir esa señal de quién eran y de qué familia pertenecían. ¿Y qué tiene que ver? La túnica es la justicia de Cristo, en el cual estamos revestidos. Fuera con la ropa antigua. Estamos vestidos en la justicia de Cristo. ¿Qué tiene que ver el anillo? Ya les batí. Y los sandalias. Bueno, de que hoy en adelante nuestro caminar será en la dignidad del llamado y del Evangelio. Y aún también para llevar el Evangelio. Es una nueva vida cuando el Padre nos perdona y estamos restaurados. Amén. Amén. Me gusta mucho la parte en donde dice
rápido traigan no dice la túnica, la mejor. Así nos trata el Padre, siempre con lo mejor. Es quien servimos, amén. Y dice que hay en la casa, yo me imagino que no pude haber uno mejor que la suya. Y vístanlo. Consigan un anillo para que su dedo y sandalias para sus pies. Siguiente versículo dice, maten el ternero. A mí me gusta, la Reina Valera nos dice becerro, que hemos engordado. Porque cuánto tiempo tarda, yo no conozco nada de esa vida, pero me imagino, hermano Cigala, no sé, ya que tienes rancho allá. Es una inversión engordar un becerro. No traigan la flaca, traigan el gordo. Ya sabes dónde está todo el sabor de la carne, ¿no? En la grasa. En el chicharrón prensado, en salsa verde. Cuando muere, pongan ahí en mi letrero, le gustaba chicharrón prensado en salsa verde. Hermanos, ¿quién no le gusta una carne asada? En inglés un barbecue, un BBQ. Esta es una celebración, esta es una fiesta, porque todo regresa a lo que vimos en las otras dos parábolas. Cuando el pastor pierde la oveja, uno de 99, lo va y lo busca, y cuando lo encuentra lo sube a sus hombros y lo regresa a casa. ¿Y qué hace? Invita a sus amigos, invita a su familia para que celebren, porque así está, o así es en el cielo cuando un pecador se arrepiente y regresa a casa. Y también la mujer que perdió la moneda, 1 entre 10, cuando la encuentra, invita también a sus vecinos, sus vecinas, y a sus amigos, a su familia, y celebra que habían encontrado. ¿Por qué? Por la misma razón. Mi hijo que estaba muerto ya está vivo, y el que estaba perdido, ¿qué? Lo hemos encontrado, lo hemos hallado. Y en el cielo, cuando uno se arrepiente, dice que hay que celebrar con un banquete. Tenemos que celebrar. Hermanos, el reino de Dios, perdóname, es una fiesta. Se trata de gozo. ¿Qué está haciendo el Padre en el cielo cuando uno se arrepiente? Regocijando. Nosotros pertenecemos a un reino de alegría, porque somos perdonados, somos reconciliados, somos restaurados para toda la eternidad. ¿Y en qué casa vamos a vivir? En la casa eterna del cielo, en su reino. Todo esto desaparece. No le pongas tanta importancia en este mundo. Somos peregrinos, ciudadanos del cielo. Ese es el reino que les presento hoy, hermanos. Hay que celebrar, hay que darle gracias a Dios, porque podemos volver si nos hemos apartado. Y si nunca nos hemos apartado, entonces es fiesta, celebración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Pido, Señor, que tú tomes mis palabras, que son encontradas en las Escrituras, y que tú las mezcles con el poder del Espíritu Santo para que puedan entrar a nuestras almas, en nuestros corazones, y cambiarnos y transformarnos, Señor, con
estos principios que nunca debemos olvidar y que siempre deben estar presentes, Señor, en nuestro entendimiento, que no hay nada ni un lugar como estar en casa del Padre. Pedimos, Señor, que tú sigues obrando. Gracias por los dos jóvenes que llegaron en el servicio de inglés. Gracias por los que están aquí en español. Señor, esta obra es tuyo. Pedimos tu bendición, pedimos tu presencia, Señor, siempre. Y que tu gracia y misericordia y tu amor estén presentes para traer a todos. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.